Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro, Kentuckys, de la autora argentina Samantha Schweblin. Este es nuestro fragmento número 14, el penúltimo. Estamos por concluir ya esta novela. Así que, como está siendo habitual, en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. 30. Alina se sentó en las escaleras cerca de las piletas y se quitó las zapatillas para que el calor de la laja le secara la humedad de los pies. Pensó en Carmen, que decía que los artistas siempre olían mal. Eran tan guapos como los dioses del Olimpo, guapos y locos, lo decía de mala manera, pero olían como el mismísimo infierno, y cada vez que alguno venía por un libro, Carmen tenía que ventilar toda la biblioteca. ¿Olería ella tan mal como los artistas después de 10 kilómetros de corrida? Estaba sentada en el último escalón de los terraplenes. Del otro lado de las piletas, un Kentucky bordeaba la sombra exterior de la sala de exposiciones y se alejaba hacia la galería. Ahora había Kentuckys por todas partes. Alina había contado 5. Unos días atrás, la loca de las instalaciones de corcho se había llevado de la cocina un Kentucky topo que no era el suyo, y el ruso, que tenía un topo del mismo color, se había llevado el de ella. Sven se lo contó con lujo de detalles. Ninguno de los dos artistas se había dado cuenta del intercambio, hasta que el ser del topo del ruso, es decir, el ser del Kentucky que ahora tenía la loca de los corchos, mandó un mensaje de audio al teléfono de su amo. Era la primera vez que el ruso escuchaba esa voz. No sabía de quién era el mensaje ni en qué idioma le estaban hablando. Lo hizo escuchar en la cena y la pareja de fotógrafos chilenos dijo que sonaba a galés. La madre de ella era galesa y lo reconoció enseguida. Así que el ruso se lo reenvió a la chilena y la chilena a su madre, que hizo la traducción grabando el mismo mensaje pero en español, que la chilena hizo el favor de repetir en inglés para todos, intentando mantener la entonación de su madre. El mensaje decía: o me sacas de las manos de esta loca o me desconecto. La mujer de los corchos estaba entre los curiosos. Tardó unos segundos en entender que se referían a ella. Después, furiosa, agarró a su Kentucky, es decir, el Kentucky del ruso, y lo pisó con todas sus fuerzas. El primer golpe solo lo acostó sobre el piso. El ruso intentó rescatarlo. Con el segundo golpe, el taco dio directamente en la cámara y hundió la cara del bicho hasta abrir la lata. La apartaron e intentaron tranquilizarla. En la distracción, el otro Kentucky desapareció y nadie volvió a verlo. El golpeado había sobrevivido, chillaba, y el ruso se alejó con él en los brazos, calmándolo con lo que a Sven le pareció el arrorró más escalofriante que había oído en su vida. Cosas como esas eran las únicas de las que Sven hablaba esos días, de artistas y Kentuckys. Alina se limitaba a escuchar. Subió a su habitación y se duchó. Después, sentada frente al escritorio, se estiró en su silla, se agarró el pelo en un gran rodete y consultó los ahorros de su cuenta bancaria. Quería volverse a Mendoza antes de tiempo, aunque estaba muy justa con el dinero. ¿Seguro que estás bien?, seguía preguntando su madre en el chat. Le enviaba caritas con besitos, sandías y gatitos, pegaba fotos de sus sobrinas. Alina decía que sí y contestaba con calaveritas. Carmen le había prometido que el Día de Muertos sería lo mejor que le pasaría en toda su estadía. No le permitiría irse sin antes ver lo buenos que eran los oaxaqueños celebrando. Ahora tomaban café en el kiosco casi todas las tardes. Alina propuso bajar juntas a Oaxaca la noche del Día de Muertos.
Sería un buen plan. Podrían pasear de bar en bar y quedarse por ahí hasta la madrugada. Por un momento, Carmen sonrió. El plan era bueno, pero Alina se olvidaba de que Carmen, además de bibliotecaria, era madre, madre de dos nenes amos de Kentuckys. Tocaba Noche en Vela. Noche en Vela. Son tonterías de los chicos, dijo Carmen. Lo del boicot de Kentuckys. Quieren pasar la noche abrazados a sus gatitos para asegurarse de que no les pase nada. Quieren clavar tablas en las ventanas y apagar dentro las luces, como si fuera un bendito ataque zombie. Carmen terminó su café de un largo sorbo y se quedó mirando el monte. Y el padre, dijo, en vez de calmarlos, le compró a cada uno una mochila de emergencia con linternas, bolsas de dormir, pistolas de tinta roja. Ya ves lo que me espera. Apenas Alina regresó a la habitación, encendió su tablet y googleó boicot, Kentuckys, Día de Muertos. El coronel estaría a punto de volver de los talleres y tocar la puerta, pero lo que acababa de oír tenía ahora toda su atención. Aparentemente, el movimiento había nacido en Las Brisas, un barrio de Acapulco de calles angostas y casas de diseño repletas de palmeras, uno de los 20 barrios del mundo donde, según el Financial Times, una de cada 4 familias tenía al menos un Kentucky en su casa. Las encuestas revelaban unas 9 pérdidas semanales que, en un barrio chico como ese, y lo suficientemente adinerado como para reponer las bajas de inmediato, empezaba a ser un problema. Los jardines eran demasiado pequeños para andar enterrando bichos y la gente no quería tirarlos a la basura. Cerca, en la zona de Unta Brujas, una madre con 2 hijos desconsolados había cavado en una esquina arbolada, que era lo más parecido a un espacio público que podía encontrarse en kilómetros a la distancia, una suerte de tumba, donde habían velado 2 Kentuckys Panda. Unos días después, más tumbas aparecieron alrededor de la primera. El espacio no podía alojar muchos más cuerpos, y aún así pronto se vio en las brisas más tumbas por acá y por allá, en las pocas plazoletas públicas que había, y, extendiéndose ya a otros barrios, en el largo bulevar de la avenida Miguel Alemán. La Junta Municipal ordenó al Departamento de Arbolados que levantaran las tumbas y repararan el daño público. Una pareja de ancianos se había plantado al día siguiente frente a la municipalidad a reclamar el cuerpo de su Kentucky. En las redes, la gente estaba indignada, pero nadie volvió a enterrar bichos por ahí. Un sociólogo rockstar de la televisión llamó a un entierro masivo en cada estado de México la noche del Día de Muertos. Su hermano, reggaetonero antiimperialista, abanderado del partido político que le mordía los talones al oficialismo, había terminado su último recital con una contrapropuesta inquietante, gritando al micrófono: no entierren a los muertos, entierren a los vivos, lo que había generado una confusa discusión en los medios. Al final, previsiblemente, los ánimos se habían calmado y el revolucionario boicot se había ido perdiendo entre noticias políticas mucho más alarmantes. Solo en las redes más jóvenes la inquietud quedó latente, compensándose enseguida las angustias con un pico de ventas de toda clase de accesorios relacionados con la supervivencia para chicos de entre 8 a 15 años. Cuando el coronel Sanders dio sus golpes en la puerta, Alina guardó en sus favoritos lo que había leído y se levantó para abrir. Giró la llave y lo dejó entrar. Se veía raro sin sus alitas. Tenía un cascote de tierra trabado en una de sus ruedas que giraba con dificultad. Alina no dijo nada y lo dejó alejarse hacia el cargador. La base seguía junto a la cama, pero desde hacía unos días Sven la había movido al lado de él. Lo había hecho mientras ella dormía. Alina se sacó sus sandalias y se tiró en la cama. Hacía una semana que, antes de apoyar su cabeza en la almohada, la levantaba para asegurarse de que Sven no hubiera dejado nada debajo. Extrañaba sus manos grandes y cuadradas, y cada vez se le ocurría que quizá, ¿por qué no?, él también podría haberle dejado algo. Sus cáscaras o cualquier otro tipo de señal, quizá algo tan minúsculo que ella era incapaz de detectarlo. Después se acostaba y se quedaba mirando el techo.
¿Qué era lo que había estado esperando tantos días y semanas, cruzada de brazos sobre la cama matrimonial de esa residencia artística? ¿Algo inédito en Sven? ¿Algo inédito en ella? ¿Y los Kentuckys? Eso era lo que más la enfurecía. ¿De qué se trataba esa estúpida idea de los Kentuckys? ¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando cómo la otra mitad de la humanidad se cepillaba los dientes? ¿Por qué esta historia no se trataba de otra cosa? ¿Por qué nadie confabulaba con los Kentuckys tramas realmente brutales? ¿Por qué nadie metía un Kentucky cargado de explosivos en una desbordada estación central y hacía volar todo en pedazos? ¿Por qué ningún usuario de Kentucky chantajeaba a un operador aéreo y lo obligaba a inmolar 5 aviones en Frankfurt a cambio de la vida de su hija? ¿Por qué ni un solo usuario de los miles que circulaban en ese momento sobre papeles realmente importantes tomaba nota de un dato de peso y quebraba la bolsa de Wall Street o se metía en el software de algún circuito y hacía caer a una misma hora todos los ascensores de una decena de rascacielos? ¿Por qué ni una sola mísera mañana amanecían muertos 1 millón de consumidores por una sola decena de litros de litio volcados en una fábrica brasileña de lácteos? ¿Por qué las historias eran tan pequeñas, tan minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles, tan desesperadamente humanas? Ni siquiera el boicot del Día de Muertos resultaría. Ni Sven cambiaría por ella sus monocopias, ni ella cambiaría por nadie sus estados de fragmentación existencial. Todo se diluía. Compraría sus vuelos de regreso para los primeros días de noviembre, concluyó Alina. Así, asistiría sin pena ni gloria a la bendita exposición de Sven sobre la que tanto se estaba hablando en los pasillos y, 1 o 2 días después, se subiría a un avión y se escondería en su querida Mendoza para siempre. Al Kentucky se lo llevaría con ella. Durante el vuelo, pensó, lo pondría en los compartimentos superiores de la cabina, pero nunca lo bajaría del avión. Que otras tetas que no fueran las suyas quedaran azarosamente destinadas al coronel. 31. Había mucho que contar. En el colegio, daba una parte a sus amigos cada primer recreo del día y cada vez había más chicos que también querían escuchar. 4 compañeros del grado eran amos y muchos más eran Kentuckys. Algunos iban por su segunda y hasta tercera vida, pero ninguno vivía en tierras vikingas y, menos aún, ninguno circulaba liberado con un mapa lleno de bases de carga. La situación de Marvin era la mejor que le podía tocar a alguien en una vida de Kentucky. Restringido al horario de entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, se cruzaba con poca gente y muchos eran borrachos, lo cual no dejaba de ser divertido. Además, si se tenía la altura de un Kentucky, se podía ver en el pueblo cosas que nadie más veía. El Club de Liberación estaba en todos lados. Había pequeños grafitis en los cordones y al pie de las paredes de las casas, flechas que te indicaban dónde había techo por si llovía, decenas de hogares dispuestos a ofrecer pequeñas reparaciones y bases de carga. El día anterior, en la base de un banco de plaza leyó: lo mejor para ti, Snowdragon, escríbenos. Pensó en Kitty 03 y en cuánto le habría pagado a Hesper para pintar esa frase en el frente del espigón. Era tonto estar ahí, solo en medio de la noche, teniendo tantos amigos del otro lado del pueblo que esperaban saber algo de él. Llegar a la nieve estaba tomándole mucho más tiempo del que había calculado, y aún así no regresaría hasta no haberla tocado. Abrió el mapa y estudió un rato algunas alternativas. Fue en esa distracción que lo levantaron del piso. Estaba en una esquina oscura en la que no había visto a nadie, y ahora 2 chicos lo zarandeaban. ¿De dónde habían salido? Parecían hermanos y tendrían su edad, quizá un poco menos. Traían gomeras. Lo había levantado el menor. El mayor se lo quitó de las manos y tiraba de las ruedas como si quisiera arrancárselas. El dragón cayó al piso y rodó. Volvieron a levantarlo. Gritaban y peleaban por él. La cámara se sacudía tanto que apenas se alcanzaba a entender lo que ocurría. En un forcejeo, vio en el suelo parte del arnés con el que Hesper le había sostenido la segunda batería.
Marvin se asustó. Volvieron a tirarlo y a levantarlo. El más chico gritaba cuando intentaba sacárselo al hermano. Marvin accionó la alarma. No lo pensó dos veces. ¿Cuánto tardaría Hesper en llegar? Recordó que la alarma, además de activar el localizador, debería haber dejado a todo el mundo sordo, pero nada sonaba. El dragón volvió a caer y a rodar. Marvin seguía accionando la alarma. No funcionaba. Chocó contra el cordón y milagrosamente pudo ponerse otra vez sobre sus ruedas. Trató de alejarse. Un perro corrió hacia él y le ladró, mostrándole los dientes. Los chicos volvieron a levantarlo por detrás. Junto al perro había un hombre. Ya estaba en manos de él. Los chicos se gritaron, molestos, y el hombre los retó. Los empujó hasta una camioneta y les abrió la puerta de la cabina. Subieron tirándose del pelo. El hombre dejó al Kentucky detrás, en la caja trasera de la camioneta. Marvin se movió en cuanto lo soltaron. En realidad no había a dónde ir. La chapa de la caja estaba oxidada. No tenía ningún tipo de pared ni de reja a los lados. Solo una canaleta marcaba apenas los bordes. Al centro se apilaban algunos cajones de manzanas atados con sogas a la cabina. El hombre hurgaba para abrir el plástico que cerraba el primer cajón. Tomó 3 manzanas y se alejó. Subió a la camioneta y la sacudió con un portazo. El motor se encendió y la imagen tembló en la pantalla de Marvin que, intentando agarrarse de algún lado, terminó pegándose a los cajones. El pueblo se movía, pasaban las casas y los negocios, se alejaban por la Honingsback en dirección contraria a la nieve. Doblaron y Marvin tuvo que hacer un gran esfuerzo para no perder el equilibrio. Pensó en dejarse caer, pero el paisaje pasaba demasiado rápido y no estaba seguro de sobrevivir a semejante caída. Pronto el pueblo quedó atrás y salieron a la ruta. Subieron una cuesta alejándose del mar. Creía que, si no iban mucho más lejos y prestaba suficiente atención, todavía sería posible intuir cómo regresar. Pronto ya no quedaba ningún vestigio del pueblo. La ruta volvió a bajar y un lago se abrió detrás de la pendiente. Un muelle y 2 chozas humildes pasaron a toda velocidad. Detrás del lago, trepando la ladera, vio la nieve. Estaba lejos, pero iban hacia ella. Anduvieron recto un buen rato. Era más blanca de lo que nunca hubiera imaginado. Marvin, desde el comedor le llegó la voz de su padre llamándolo a comer. La camioneta dejó la ruta y tomó un camino de tierra. Los saltos de la cámara no le permitían ver con claridad. Temía que un salto demasiado brusco le tirara encima un cajón de manzanas, pero no había nada que Marvin pudiera hacer. Un golpe fuerte hizo saltar al Kentucky. Marvin pensó que se caería de la camioneta. Golpeó contra la chapa con sus ruedas y pudo moverse rápido hacia el centro de la caja. Se pegó lo más posible a los cajones. En su tablet, la imagen era cada vez más oscura. Ahora apenas veía las luces rojas de la camioneta brillar sobre el asfalto en movimiento y lejos, casi en el cielo, la nieve iluminada por la luna. Su padre volvió a llamarlo desde la escalera. La camioneta aceleró. Iban demasiado rápido. Hubo un nuevo salto, uno que al fin lo hizo perder el equilibrio. Rodó hacia el fondo, golpeó contra la chapa de la cabina y volvió a rodar hacia adelante. Tomaron otra salida, era empinada y algunas manzanas golpearon contra la cámara. Todo seguía sacudiéndose. Era imposible ponerse de pie, era imposible frenarse con nada. Rodó hacia uno de los bordes. La canaleta de la chapa lo sostuvo un momento, pero un último golpe lo hizo saltar otra vez. Cayó. Sintió el vacío bajo sus ruedas, el golpe contra el asfalto, el chillido de sus gomas y sus plásticos y sus chapas rodar a toda velocidad cuesta abajo. La voz de su padre gritó su nombre desde el otro lado de la puerta y Marvin tuvo que hacer un esfuerzo para no largarse a llorar. Rodaba. Seguía rodando hacia el lago cuando pensó en su madre y en la nieve. Parecía que ya nada iba a alcanzarle, menos si Dios insistía en seguir sacándole las cosas que más le importaban. Rodaba y su padre abrió la puerta. Marvin apartó la tablet y la dejó sobre los libros. Apretó tanto sus dientes que le pareció que no podría mover ninguna otra parte del cuerpo.
El ruido de la caída seguía oyéndose, metálico en la habitación. ¿Qué haría si su padre le preguntaba qué estaba pasando? ¿Cómo le explicaría que en realidad estaba golpeado, que estaba roto y que seguía rodando sin ningún control hacia abajo? Hizo un esfuerzo y logró respirar. ¿Podría su padre escucharlo caer? Entendía que el ruido de la tablet eran sus propios golpes contra el ripio. Miró a su padre que, con un gesto de la cabeza, le indicó que saliera. Marvin bajó de la silla. Cuando pasó junto a su padre, vio el cuaderno de notas del colegio colgando de su mano. Era como si Marvin no sintiera el piso, caminaba en el aire. Llegó hasta las escaleras y, antes de bajarlas, se detuvo. La casa entera se sentía demasiado liviana y real. Tardó en reconocer el silencio, en aceptar que llegaba desde la tablet. Baja, dijo su padre. Quería decirle que no era posible, que se sentía enfermo y mareado y que no podía bajar más de lo que ya había bajado. Lo oyó cerrar la puerta del estudio y después el ruido de la llave y sus pasos que se acercaban. Marvin tuvo que sostenerse del mármol de la baranda. Por un momento, el frío le dolió en la punta de los dedos. Pensó en su madre. Fueron solo unos segundos. El calor de Antigua lo sacó enseguida de su ensueño. Baja, volvió a oír. La mano del padre lo empujaba, ahora por la espalda. Escalón tras escalón, cada vez un poco más abajo. 32. Al mediodía, dos repartidores distintos se llevaron 5 pedidos atrasados. El plan B había llegado a un punto en el que, incluso con la ayuda de Nicolina, y habiendo casi cuadruplicado sus precios, ya se vendían más unidades de las que eran capaces de reponer. Pero Grigor conocía muy bien los ciclos de estos negocios. Los precios estaban bajando y las ofertas de último momento se multiplicaban cada día. Las reventas siempre eran lo último en caer. Pronto empezaría a sentirse el declive. La locura de Surumu había internado a Nicolina en el cuarto de Grigor por 2 noches y 3 días. Atentos a las noticias y al teléfono, que a veces volvía a sonar, desatendieron gran parte de los Kentuckys y ahora tenían mucho más trabajo atrasado. Dormían por turnos y se alimentaban básicamente de galletas y yogures que su padre seguía llevándoles a horario, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo. Lo más angustiante era el limbo en el que había quedado el Kentucky de Surumu. Cuando las 5 horas de carga se cumplieron, Nicolina encendió el Kentucky y comprobó con alivio que las puertas de la casa seguían abiertas. En Zagreb, sacudió a Grigor que dormía en el piso, a sus pies, y juntos volvieron a salir a la vereda para evaluar el entorno. El pueblo se veía tan vacío como el día anterior. Estaban cruzando la segunda cuadra y entonces alguien los levantó. Vieron el cielo, todavía gris y cargado. Vieron, Nicolina estaba convencida, 2 patrulleros sobre la vereda de enfrente con las luces del techo encendidas. Después solo había oscuridad, como si los hubieran metido en una bolsa o les hubieran vendado la cámara. Las ruedas no parecían apoyarse en ningún sitio. Estamos en el aire, dijo Grigor. Mejor ahorremos energía. Por los ruidos, dedujeron que acababan de entrar a un camión o a algún tipo de acoplado. Aunque estaban sobre el piso, no había sitio donde moverse. Quizá los habían metido en una caja. Nicolina detuvo todas las acciones del controlador y dejó la tablet sobre la mesa en modo de descanso. Desde entonces, abrían de rato en rato los ojos del Kentucky para chequear lo que ocurría y siempre volvían a encontrarse con esa negrura desoladora. Nadie hablaba, no se oía nada, así que se pusieron a trabajar con las conexiones atrasadas. Cada uno se ocupó de sus tablets. Intentaban distraerse, pero en el fondo toda su atención estaba puesta en esa conexión suspendida. Trabajaron, dormitaron de a turnos en la cama y siguieron trabajando. Pasadas unas 15 horas desde lo que Nicolina llamaba el secuestro, despertó al Kentucky y, aunque seguían dentro de alguna tela oscura, se oían voces y puertas, se veían algunos haces de luz como si ya estuvieran moviéndose en un lugar abierto. Grigor se acercó enseguida. Negó, desconcertado. ¿Qué cuernos estaba pasando? Pensó. ¿Lo hago chillar? Preguntó Nicolina.
Esperemos, esperemos hasta ver algo. Al menos nos pusieron otra vez sobre el cargador. Pasaron casi un día más a oscuras. Nicolina encendía el Kentucky cada vez más esporádicamente, hasta que el quinto día, cuando se conectaron, descubrieron que la situación era completamente distinta. Estaban en un comedor amplio, pero la casa era humilde. Las paredes se veían viejas y sin pintar, dos mesas de plástico a un lado y un biombo dividiendo el resto del ambiente. Tres grandes ventanas se abrían sin cerramientos a una galería externa y, detrás, la selva. Estaban en alguna zona tropical. Tres nenes jugaban en el piso y miraban al Kentucky con curiosidad, quizá porque al fin lo veían moverse. Uno se levantó y salió corriendo hacia un cuarto de la izquierda, del que regresó seguido por dos mujeres. «Es ella», gritó Nicolina. Una de ellas era la chica, que al verlos los saludó emocionada. La mujer que estaba detrás parecía la madre y miraba curiosa, secándose las manos en el delantal. Se acercaron. La chica tenía una tiza y dibujó el suelo frente al Kentucky, reproduciendo la rudimentaria cruz con la que ya habían intentado comunicarse. Madre e hija miraron a cámara y les hablaron alegres, interrumpiéndose entre ellas. Parecían estar agradeciendo, aunque ni Grigor ni Nicolina podían deducir palabra alguna, y otra vez, la cruz de la chica solo servía para contestar. No se les ocurría cómo decirles que no estaban entendiendo nada. Parecen muy buena gente. También Nicolina se mostraba emocionada. Grigor le hizo una caricia suave en el hombro y ella lo miró con sorpresa. Estuvieron un rato con el Kentucky, interactuando como podían con la chica y la madre, los nenes curiosos detrás. Después, la madre se despidió y se alejó. Nicolina buscó el número de la madre y volvió a llamar. Pensaba que podría sugerirle a la chica algún otro método de comunicación. El teléfono sonó en la casa y la chica fue a atender. Grigor hubiera preferido no seguir involucrándose, pero ya era tarde. Habían atendido. «Somos nosotros», dijo Nicolina. «¿Estás bien?». Enseguida lo repitió en inglés y luego en un francés bastante rudimentario que Grigor nunca le había oído. Era claro que la chica tampoco la entendía. ¿Qué tipo de comunidad era esa en la que cualquiera parecía estar al tanto de lo que era un Kentucky, pero nadie hablaba ni una palabra de inglés? A Grigor le pareció que la chica ni siquiera había logrado relacionar el Kentucky con la llamada que acababa de recibir. Cortó y dijo algo a los nenes que se rieron. Entonces, Nicolina soltó la tablet. Parecía desilusionada, pero también parecía alguien que acababa de sacarse un gran peso de encima. «Ahora sí, necesito una buena ducha», dijo. Se desperezó, estirando sus brazos de pulpo hacia arriba, se levantó y fue hacia la puerta. «Gracias», le dijo desde el umbral de la habitación antes de salir y le sonrió. Grigor le devolvió la sonrisa, aunque se sintió un poco sonso cuando la chica se fue y el gesto que se le quedó dibujado en la cara. Solo en su habitación pensó un rato en esos brazos largos y flexibles, en las vértebras de alguien cubiertas de piel aterciopelada. Quizá, después de todo lo que había pasado con la conexión 47, no había perdido tanto. Agarró la tablet, se sentó en la cama y maniobró al Kentucky un rato por la casa de la chica, evaluando las condiciones socioeconómicas del entorno. Si tenía suerte, a pesar de lo que había pasado, también podría vender ese Kentucky. Era un sitio humilde, casi al límite de lo aceptable, pero el paisaje era agradable y la familia se veía pintoresca. Siempre habría europeos de clase alta dispuestos a circular sus instintos filantrópicos por países demasiado incómodos para ser visitados al estilo tradicional. La chica y la madre parecían buena gente, había que decirlo, y los nenes obedientes. Lo seguían con curiosidad, no se acercaban ni atinaban a tocarlo. La chica se alejó y Grigor la siguió. Entraron a la cocina, también amplia y también sin terminar. Dos hombres conversaban en la mesa mientras la madre lavaba en la pileta. Intercambiaron entre ellas algunos comentarios. Se las veía felices, desinteresadas de la conversación que mantenían los hombres. Cuando Grigor se acercó a ellos, creyó darse cuenta de por qué.
Hablaban en inglés. El más grande, seguramente el padre, manejaba un inglés rudimentario. Yo, no dinero, nada de dinero, ya gastado. El otro hombre era más joven, tenía la tez blanca y fumaba. Su pronunciación era casi perfecta. Su chiquita regresó, hombre, no lo entiende. Si la chica regresa a su casa, el dinero regresa a la billetera del don. La chica se acercó con dos platos y dejó uno frente a cada hombre. El joven la tomó de la muñeca y le besó el brazo mirando al padre. Después, sin soltarla, dijo, no están preguntándoselo. Ella no parecía tener la menor idea de lo que estaban hablando, pero su sonrisa desapareció de pronto, como si hubiera sido asaltada por un descubrimiento todavía incomprensible. Grigor se imaginó a sí mismo, tan invisible como su Kentucky pegado a las alacenas, y se quedó así un momento, escuchando cómo la madre llamaba alegremente a la chica. Pensó en Nicolina y en si sería capaz de decirle a dónde habían devuelto realmente a la chica. Pensó en su propio padre, en sus yogures y en el dinero que gracias al plan B al fin había logrado juntar. Y entonces lo entendió. No quería seguir viendo a desconocidos comer y roncar. No quería volver a ver ni un solo pollito gritando de terror mientras el resto lo desplumaba de los nervios. No quería mover a nadie más de un infierno a otro. No iba a esperar a que las benditas regulaciones internacionales llegaran para sacarlo del negocio. Ya habían tardado demasiado. Iba a salirse solo, vendería los dispositivos que le quedaban y se dedicaría a otra cosa. Accedió a la configuración general y, sin molestarse siquiera en sacar antes al Kentucky de esa casa, cortó la conexión. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el fragmento 14 de Kentuckys de Samantha Schweblin. Ojalá que lo disfruten. Gracias.